vemos que el agua es importante componente tanto intracelular, ¿no? Como extracelular, ¿no? Y que la suma del líquido intracelular con el líquido extracelular, pues es lo que es el agua corporal total. Recuérdenme, por favor, chicos, cómo uso el ratón para poder señalar. En la parte de abajo, superior, ¿Ahí? inferior izquierda, debe de aparecer un circulito o algo así. Ah, mira, ahí está, el lapicito. En la parte inferior hay varios circulitos que solo se ven cuando pasa por ahí el mouse. Entonces ahí le da clic, y debe de aparecer varias opciones. ¿Ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, les comentaba que la suma de ambos líquidos es el agua corporal total. Y bueno, las funciones del agua, ¿no? Ya habíamos dicho que forma parte de las secreciones glandulares, forma parte de las reacciones químicas del cuerpo, se puede usar como medio de transporte para diferentes pues, reacciones y para diferentes funciones, asimismo. Sirve como diluyente para la digestión y la absorción de los alimentos. Puede servir como termorregulador, mantiene la volemia. A ver quién de ustedes me dice qué es la volemia. Pregunto a la dedocracia. A ver, Jair Giovanni. Dime qué es la volemia. ¿Alguien sabe qué es la volemia? Es un término que van a usar de aquí para toda su vida. Es el volumen total de sangre. La volemia es el volumen que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Es el volumen. Entonces, ese término pues, va a ser muy usado en los próximos años, ¿no? Entonces, mantiene la volemia, mantiene asimismo la presión arterial, tiene que ver con el funcionamiento renal, ¿no? Que todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco en las próximas clases. Mantiene la concentración normal de los electrolitos a través del intercambio de los mismos en sus diferentes compartimentos. Y pues bueno, esas son como las más importantes. Definitivamente hay muchísimas más funciones del agua, ¿no? Ok, entonces hablábamos en un principio que el agua es el principal componente del organismo, ¿no? Y se distribuye en porcentajes de acuerdo a la edad del paciente. Aproximadamente en un hombre adulto, siempre usamos más o menos el peso de 70 kilos para que sea práctico. En un paciente adulto de esta edad, aproximadamente un 60% pues es agua, ¿no? Un paciente pediátrico, pues prácticamente la mayor parte es agua, ¿no? 80%. Y bueno, las mujeres tienen más tejido graso, tienen un poquito menos de agua, 45%. Personas de edad avanzada también tienen menos cantidad de líquido. Por eso, por ejemplo, las personas de edad avanzada tienden a deshidratarse muy fácilmente, ¿no? Tienen muy poca cantidad de líquido. Entonces, bueno, todo esto pues va a depender de las variantes fisiológicas, edad, sexo, estatura, cantidad de tejido adiposo, ¿no? Y pues bueno, el agua no es un sistema estático, es un sistema que siempre trata de tener una adecuada homeostasis, ¿no? Todo esto ya seguramente lo han de haber visto en algunas materias. A ver, ¿está Luis Felipe? Sí. A ver, Luis Felipe, platícame, ¿qué es la homeostasis? Es que hay un equilibrio en el cuerpo. Perdón, no te escucho. Que hay un equilibrio. Así es, ¿no? Hay un equilibrio, todas las funciones tratan de mantener un equilibrio para que se realicen a cabo las funciones, ¿no? Y bueno, el agua interviene para que este equilibrio se lleve a cabo, que ahorita vamos a ver cómo. Entonces no es un sistema estático, ¿no? Tiene que haber una compensación para que no haya ni más líquido ni menos líquido, ¿no? En condiciones normales, si tus riñones funcionan bien, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, regresando a los porcentajes, está por la edad de los pacientes, pues el porcentaje de agua corporal total, ¿no? Pero bueno, más para fines prácticos vamos a dejar que el agua corporal total es un 60%, ¿no?
pues lo vamos a dejar como general. Y bueno, la homeostasis, que ya habíamos hablado, es un equilibrio de todo lo que es la composición, ¿no?, del medio interno. ¿Qué quiere decir? Que así como tú tomas agua, tienes que eliminarla. No puedes quedarte con esa agua que estás tomando porque, pues imagínense, tendrías una intoxicación por agua y obviamente podrías tener consecuencias catastróficas, ¿no? Entonces, todo el agua que entra tiene que salir, ¿no? Todo esto, el fin es mantener un volumen constante de líquidos y que obviamente también haya una composición estable de los líquidos corporales, porque acuérdense que no solamente es agua lo que está dentro de las venas y dentro de las células, ¿no? Es líquido compuesto por diferentes moléculas o partes, ¿no? En este caso, iones, proteínas, etcétera, que ahorita vamos a ver cuál es la composición normal. Entonces, bueno, aquí es muy importante saber que pues el agua, la forma de entrar agua al organismo, pues como le digo, es propiamente la ingesta de agua, ¿no? Pero pues esta ingesta puede ser de diferentes formas, agua libre, a través de los alimentos, frutas, todo tiene agua, ¿no? Entonces, gran parte de este líquido pues va a componer el agua corporal total. Hay un pequeño porcentaje de agua que va a ser el agua que se va a producir por el metabolismo de los carbohidratos, que es un pequeño porcentaje, aproximadamente un 20%, pero bueno, esto va a ser los ingresos, ¿no? Y los egresos, pues van a salir por diferentes formas, ¿no? Una parte importante de la salida de este líquido, pues es por la orina, ajá. Si tu riñón funciona bien, todo el agua que entre va a salir, ¿no? Otro porcentaje va a salir a través de las heces y otros, hay algo que se llama pérdidas insensibles, ¿no? Que también es una forma de que salga agua del organismo. Como su nombre lo dice, las pérdidas insensibles, pues son las pérdidas que salen sin que nosotros seamos conscientes de ellas, ¿no? Y no es igual al sudor. Las pérdidas insensibles son las pérdidas que salen a través de la difusión de la piel, o sea, se evapora por la piel, ¿no? Y eso no es igual al sudor. Ajá. También hay otra parte de agua que sale, que es a través de la respiración. Ajá. Esta respiración pues va a provocar pérdida de agua, ¿no? Por ejemplo, cuando hay climas muy fríos, se dice que hay mayor pérdida de agua, hay mayor evaporación que ocurre dentro de pulmones, ¿no? Entonces, estas se llaman pérdidas insensibles que, pues en condiciones normales, todos vamos a tener una cantidad de pérdidas insensibles al día, ¿no? Sin embargo, estas pérdidas insensibles se pueden alterar en diferentes estados morbosos. Por ejemplo, personas que están hospitalizadas, que están bajo ventilación mecánica, por ejemplo, pueden tener una mayor cantidad de pérdidas precisamente por la respiración. Personas que, por ejemplo, tienen quemaduras extensas, ajá, se va a perder la capa córnea de la piel, que es una capa que es rica en lípidos, y bueno, estas personas van a tener una evaporación de agua más alta que normal. Entonces, por eso las personas que tienen grandes quemaduras, pues son personas que van a tener grandes pérdidas de líquido y son personas que se deshidratan y que pueden morir por deshidratación, ¿no? Entonces, por eso a los quemados hay que infundirles cantidades muy, muy elevadas de líquido para que se compense esto, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante que nosotros sepamos? Hay algo que se llama balance hídrico, ¿no? Este balance hídrico es muy importante que se sepa hacer, por ejemplo, en todos los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Cuando ustedes lleguen a hacer sus prácticas hospitalarias, va a ser muy común que les digan, a ver, sácale el balance hídrico, ¿no? A tal paciente. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay unas hojas de enfermería que se manejan donde vienen todos los ingresos, ¿no? Entonces, los enfermeros cuentan todo lo que entra, ¿no? Por ejemplo, líquidos intravenosos, líquidos vía oral, la dieta,
generalmente son como los más importantes, ¿no? Y ellas cuentan cuánto fue de ingresos, ¿no? Y finalmente en la misma hoja de enfermería van a venir los egresos, que van a poner obviamente, por ejemplo, orina, heces, vómitos, por ejemplo, personas que hayan tenido vómitos, diarrea, ¿no? Lo que haya sido, el chiste es que todas las pérdidas las van a reportar y al final también van a agregar lo que son las pérdidas insensibles, ¿no? Que se calculan de acuerdo al estado morboso del paciente, ¿no? Si tiene alguna patología que haga que pierda más líquido, quemaduras, o paciente con deshidratación y eso, son mayores las pérdidas insensibles. De tal forma que se tiene que hacer una cuenta de los ingresos menos los egresos menos las pérdidas insensibles. Y esto les va a dar el balance hídrico total. Ajá, para que ustedes sepan qué tan balance positivo o negativo tenemos. Ajá. Obviamente el balance negativo es cuando estamos perdiendo más de lo que estamos ganando. Ajá. El balance positivo es cuando está entrando más agua de la que está saliendo, ¿no? Y los dos estados tienen sus consecuencias, ¿no? Balances positivos, obviamente, en un paciente enfermo, en un paciente con problema renal, por ejemplo, que no funcionan bien sus riñones para producir orina, son personas que pueden tener tendencia a edema agudo pulmonar, edema generalizado, ¿no? Personas con balances hídricos negativos son personas que pueden tener tendencia pues a la deshidratación y choque, ¿no? Que es lo que sigue a la deshidratación. Ok. Entonces, esto es como un resumen de todo lo que les acabo de decir, ¿no? En condiciones normales, una persona pues va a tomar 2 litros de agua al día, ¿no? En condiciones normales. Y eso es como muy relativo, porque pues yo sé que a lo mejor muchas personas ni siquiera toman 1 litro de agua, ¿no? Y eso es malísimo, pero bueno. Esto lo tenemos que tomar ya con los líquidos de los alimentos. Y bueno, como les dije, también se produce agua en el cuerpo producto del metabolismo de los carbohidratos, más o menos aproximadamente unos 200 al día, de tal forma que la suma de los líquidos ingeridos con los líquidos del metabolismo de los carbohidratos nos va a dar un ingreso aproximado de 2.300 mililitros al día. Este es un aproximado. Ajá. En condiciones de ejercicio esto puede variar, porque obviamente pues una persona que está corriendo, que está participando, no sé, en un maratón o que está haciendo pesas, el ejercicio que sea, pues normalmente te da mucha sed, ¿no? Porque estás sudando y obviamente tu mismo cuerpo, cuando tienes grandes pérdidas de líquido, el cuerpo echa a andar el mecanismo de la sed, ¿no? Entonces, por esa razón, pues obviamente vas a ingerir más agua. Pues, ¿cuánto es lo más que tú puedes ingerir de agua? No hay tope, o sea, tú puedes ingerir todo el agua que tú quieras, ¿no? Si tu riñón funciona, no pasa nada. El metabolismo de los carbohidratos en condiciones de ejercicio va a ser igual, si se fijan, 200, 200, ¿no? De tal forma que los ingresos en una persona normal todos los días son 2.300, en una persona que hace ejercicio, pues realmente nunca vamos a saber cuántos ingresos, ¿verdad? Y bueno, estos son los egresos que ya dijimos, aproximadamente las pérdidas insensibles van a ser de 350 mililitros al día, que generalmente pues, ocurren a través de la difusión de la piel. En condiciones de ejercicio va a ser lo mismo, como les digo, hay que diferenciarlo del sudor. Las pérdidas insensibles a través de la respiración aproximadamente van a ser 350. En condiciones de ejercicio, pues sí, puede ser un poquito mayor. El sudor, en una persona que no hace ejercicio, todos los días puede eliminar unos 100 mililitros. Una persona que está corriendo puede sudar hasta 5 litros. Las heces, más o menos, van 100 en los dos estados, pero acuérdense que, por ejemplo, una persona con diarrea, por ejemplo, no sé, cólera, alguna enfermedad o una gastroenteritis severa, puede tener pérdidas por las heces impresionantes, ¿no? Esto es en condiciones normales. La orina, de igual forma, aproximadamente uno tiene que orinar 1,5 litros al día, ¿no? Que esto varía de acuerdo al agua que consumas. Una persona deshidratada que está corriendo, pues obviamente va a orinar menos porque pues está perdiendo el resto del líquido por la sudoración. De tal forma que vemos más o menos que una persona orina al día en condiciones normales 2.300 al día, que si ustedes se fijan, los ingresos se van a igualar con los egresos
y por eso la persona pues no se deshidrata, ¿no? Más o menos se va compensando todo. En una persona que hace ejercicio, si no compensa las pérdidas que está teniendo, puede llegar a presentar muchas pérdidas, los balances pueden llegar a quedar muy negativos y la persona puede deshidratarse pues muy fácilmente, ¿no? Esto que ya habíamos comentado de la capa córnea de la piel rica en lípidos, la intensidad de la evaporación puede incrementar hasta 5 litros, ¿no? Y como lo habíamos comentado también, el frío va a generar que incremente la frecuencia respiratoria y esto incrementa en las pérdidas. Si voy muy rápido, por favor, avísenme, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los factores que van a determinar la cantidad de líquido corporal? ¿Sí? Como lo dije ya, ¿no? La edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo. Aquí vemos un niño quemadito. Los niños quemaditos es muy fácil que se desequilibren, no solamente a nivel hídrico, sino también electrolitos. Generalmente se nos complican y se nos mueren si no damos un tratamiento bastante agresivo con líquidos, ¿no? Pero sin encharcarlos, como nosotros llamamos a eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar específicamente a los compartimentos corporales donde hay líquido. Entonces tenemos las células del organismo, ¿no? Estas células van a contener pues abundante líquido dentro de ella, ¿no? Van a tener una membrana celular que separa este líquido intracelular del líquido extracelular. Ajá. Y bueno, tenemos también lo que es el líquido extracelular, que se va a dividir en dos compartimentos, ¿no? El espacio extracelular se va a dividir en el espacio intersticial o espacio intercelular, que es lo mismo, y también en el espacio intravascular, ¿sí? El espacio intravascular, pues, ¿qué va a ser? Todo lo que es dentro de los vasos sanguíneos. Ajá. Entonces, esto necesito que lo entiendan muy bien porque a partir de aquí, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo la difusión de los diferentes electrolitos y de los líquidos tanto dentro como fuera de la célula. Recordemos, células contienen líquido intracelular, además de diferentes sustancias que ahorita vamos a ver, y este líquido intracelular está limitado por una membrana celular, ¿no? Y esta membrana celular separa este líquido intracelular del líquido extracelular, ¿no? El líquido extracelular lo forman el líquido intersticial, que obviamente ocupa el espacio intersticial o intercelular, y el líquido intravascular, ¿no? Que obviamente el líquido intravascular está separado del líquido intersticial por el endotelio, ¿no? De los capilares o la membrana capilar, ¿no? Más bien. Entonces, lo habíamos comentado en las anteriores diapositivas, la suma de todos los líquidos, tanto intracelular como intersticial, como intravascular, va a ser del 60%. Ajá. Este 60%, pues obviamente, pues va a distribuirse en el líquido intracelular. El líquido intracelular, aproximadamente de ese 60%, va a ocupar un 40%. Ajá. Y el líquido extracelular se va a dividir en el líquido intersticial, que aproximadamente va a ser un 16%, y en el líquido plasmático, que va a ser aproximadamente un 4%, de tal forma que la suma de estos dos, pues me va a dar un 20%. Ajá. Entonces, estos son los diferentes compartimentos. Gracias a esto podemos tener una idea de cuál es la composición final de sangre o de plasma en un adulto mayor, de un adulto X, pero que pese más o menos 70 kilos, que sería como el peso aproximado. Entonces, si estamos hablando que una persona
de 70 kilos, aproximadamente 4% de su peso va a ser plasma. Estamos hablando que 4 por 7, 28, más o menos va a tener 2 litros 800 de plasma, ¿sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, el plasma no solamente es agua, ¿no? El plasma también tiene elementos formes de la sangre, como los glóbulos rojos, que son como los más importantes, porque contienen gran cantidad de líquido también, los glóbulos blancos, las plaquetas, las proteínas, los iones, ¿no? Entonces, ese peso de más que tiene el plasma, pues va a hacer que ya el volumen intravascular que existe, pues ya no va a ser del 4%. Aproximadamente, ya con todos los elementos formes, la cantidad de sangre total que hay dentro de los vasos es de un 7% aproximadamente. Entonces, en una persona de 70 kilos, su constitución o su volumen de sangre va a ser aproximadamente de 4.900 mililitros, ¿no? 70 kilos por 7%, perdón, van a ser 4.900, que para fines prácticos, pues van a ser 5 litros, ¿no? Entonces, para no confundirse, ustedes tienen que saber que todas las personas tenemos un 7% de volumen sanguíneo circulante. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, doctor. Bueno, ok. Entonces, yendo específicamente al líquido intracelular, ya habíamos dicho que este líquido intracelular pues va a estar separado por una membrana, ¿no? Que va a separar el líquido intracelular del líquido extracelular. Esta membrana que separa, o esta membrana capilar que nosotros le llamamos, es una membrana que va a ser muy porosa, ¿no? Y esa membrana tiene mucha afinidad para que se realice intercambio de iones, es decir, que es muy fácil que los iones entren y salgan del espacio intravascular al espacio intersticial. Hay un intercambio continuo de estos iones, de tal forma que la composición del líquido intravascular, del líquido extravascular o intersticial, que es lo mismo, la composición de iones va a ser muy semejante porque se están intercambiando de forma frecuente. Entonces, en cuanto a iones va a ser muy parecido la composición, pero va a haber una pequeña diferencia. La diferencia va a ser que a nivel intravascular va a predominar la composición de proteínas, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos, pues va a ser una composición rica en proteínas, ¿no? Estas proteínas van a tener carga negativa, ¿sí? Y bueno, obviamente estas proteínas van a repeler algunos electrolitos, ahorita vamos a ver más adelante, pero estos electrolitos que va a repeler, ¿cuáles van a ser? Pues los electrolitos de carga negativa. Las proteínas van a atraer iones de carga positiva, que bueno, los más abundantes a nivel extracelular, pues va a ser el sodio, que ahorita vamos a ver. Y bueno, el sodio, pues, es osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que va a entrar sodio, pues va a jalar un poquito de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que las proteínas que están aquí en el espacio intravascular, pues van a mantener la volemia gracias a la atracción de iones sodio, pues que van a jalar el agua, ¿sí? ¿Hasta aquí todo les quedó claro? No se vayan a perder porque si no ya no entienden lo demás. Ok. Entonces, hablando de la composición, tanto de los líquidos, tanto intracelular como extracelular, vamos a ver que son ricos en iones, ¿no? Hablando específicamente de la composición intracelular, pues bueno, el ion más abundante
a nivel intracelular va a ser el potasio, que es un catión, ¿sí? Tiene carga positiva. También vamos a tener en el líquido intracelular vamos a tener una composición rica en fosfatos, Magnesio va a encontrarse en cantidades moderadas, sulfatos en cantidades moderadas, proteínas en cantidades moderadas, lactato, que no lo puse aquí, pero también es en cantidades moderadas. Todo esto forma parte del líquido intracelular, o sea, aparte de agua hay esto. Y el más importante ion intracelular es el potasio. Esto es bien importante. Y bueno, dentro de la célula también vamos a tener pequeñas cantidades de otros iones, muy pequeñas. Sodio en una cantidad muy pequeñita, cloro en una cantidad muy pequeñita, calcio muy poquito, ¿no? Entonces, esta es la composición de iones a nivel intracelular. A nivel extracelular, que ya dijimos que es un poco, no es complejo, la verdad es que si lo entienden rápido de la forma que se los estoy dando, pues no van a tener ningún problema. Pero bueno, haciendo una recopilación de todo lo que vimos en las anteriores diapositivas, pues ya dijimos, ¿no? Los dos grandes compartimientos extracelulares es el espacio intersticial y el espacio intravascular, que ya dijimos que estos dos espacios van a intercambiar iones de forma muy frecuente porque tienen muchos poros que dejan que este intercambio se realice, ¿no? De tal forma que si ustedes me preguntan cuál es la composición a nivel intravascular y cuál es la composición a nivel intersticial, pues prácticamente es igual. Como lo dijimos, la única diferencia es que a nivel intravascular va a haber un poquito más de proteínas, ¿sí? Aquí va a haber mínima cantidad de proteínas. Entonces, los iones más abundantes a nivel extracelular, vamos a hablar en general extracelular, hablando de estos dos espacios, pues va a ser el sodio, ¿no? Que es un catión muy importante, el más importante de todos. Y como les dije, el sodio es muy importante. El sodio es el ion más osmóticamente activo, el ion que jala agua. Siempre que se introduce a algún espacio, va a llevar consigo, moléculas de agua. Va a haber otras sustancias dentro de estos espacios, como la glucosa, la urea, el BUN. Y bueno, va a tener grandes cantidades de sodio, cantidades de cloro y de bicarbonato. Esta es la composición del espacio extracelular. Sodio, cloro y bicarbonato. Y va a tener poquitas cantidades de potasio, de calcio, de magnesio, de sulfato y de ácidos orgánicos. Si ustedes se fijan, pues se invierte, ¿no? A nivel intracelular, el más importante era el potasio y a nivel extracelular, el más importante es el sodio, ¿no? Y esto pues se va a invertir en cantidad. Y bueno, todo esto o esta regulación pues se va a llevar a cabo en el riñón, ¿no? Ok, bueno, estas son las composiciones pues aproximadas de los electrolitos en los diferentes espacios. A nivel intravascular, pues el sodio va a tener más o menos este nivel de 135 a 145 miliequivalentes por litro, el potasio de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, el calcio de 8.5 a 10.5. Ojo, este se mide en miligramos sobre decilitro. El magnesio de 1.5 a 2 miliequivalentes por litro. Este también se puede medir en miligramos sobre decilitro. El cloro de 100 a 108 miliequivalentes por litro. Hay unas fórmulas para convertir miligramos sobre decilitro a miliequivalentes por litro. Eso lo vamos a ver cuando veamos el taller de unidades de concentración. Ahorita no me pregunten cómo se hacen las conversiones porque va a haber una clase de eso, ¿sí? Pero quiero que sepan que se pueden medir estos dos o en miligramos sobre decilitro o en miliequivalentes por litro. El cloro va a medirse en miliequivalentes por litro, que es de 100 a 108. El bicarbonato de 22 a 28 miliequivalentes por litro. Este va a variar con la edad, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vemos muchos temas enfocados a pacientes pediátricos, vemos que los niños
de acuerdo al grupo de edad, van a tener diferentes concentraciones de bicarbonato, ¿no? El fósforo de 2.6 a 4.5 miligramos sobre decilitro, sulfato, 1 miliequivalente por litro, la glucosa de 60 a 99 miligramos sobre decilitro, esto es en condiciones de ayuno, las proteínas de 6 a 8 gramos sobre decilitro y, bueno, la albúmina de 3.5 a 4.3, la globulina de 2.5 a 4. Esto es a nivel intravascular. A nivel intersticial, no vamos a poner las mismas composiciones porque ya dijimos que los niveles son prácticamente iguales. La diferencia es que no hay proteínas prácticamente, son muy poquitas a nivel intersticial. Y en el líquido intracelular, ahí la composición, si ustedes se fijan, se va a invertir. El potasio va a tener una concentración de 140 miliequivalentes por litro. Si ustedes se fijan, prácticamente es igual que el sodio, el nivel, ¿no? El sodio va a ser aproximadamente 10 miliequivalentes por litro. El cloro 4, calcio, pues casi no hay nada. Proteínas va a ser mayor que en el espacio extracelular, ¿no? Y bueno, aquí a nivel celular, en la membrana celular, va a haber algunos canales que se van a abrir normalmente, y estos canales generalmente lo que hacen es por medio, ahora sí que de un gradiente de concentración, estos iones van a estarse intercambiando continuamente. Es decir, que a nivel del espacio extracelular, estos iones van a estar entrando por estos gradientes a través de la apertura de estos canales que se encuentran en la membrana celular, van a estar entrando continuamente y también cuando hay un exceso del mismo, pues van a estar saliendo, ¿no? Estos canales se encuentran en la membrana celular, pero bueno, eso ya es motivo de otras clases próximas, ¿no? Que ahorita no vamos a tocar ese tema. Y bueno, esta gráfica es una gráfica bastante práctica, esta gráfica la sacamos del Guyton, donde viene específicamente aquí la concentración tanto de cationes como aniones en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, y esta es la concentración en miliequivalentes por litro, ¿sí? Si ustedes, esta es muy práctica, pues bueno, recordamos, el principal catión extracelular, el sodio, el principal catión intracelular, el potasio, el principal anión extracelular, el cloro, el principal anión intracelular, el fosfato, ¿no? Esa es más o menos la concentración que ya lo habíamos comentado. Y bueno, para hacer igual, estamos hablando como muy repetitivo, pero es como muy importante que se les quede. Los dos espacios, tanto intracelular como extracelular, tienen un porcentaje de agua corporal total de un 60%, ¿no? Que en una persona de 70 kilos, pues 6 por 7, 42, más o menos una persona de 70 kilos va a tener 42 litros de agua corporal total, ¿sí? De estos 42 litros, si estamos hablando que a nivel intracelular es un 40%, pues esta persona de 70 kilos más o menos a nivel intracelular va a tener una composición aproximada de 28 litros, ¿sí? Este líquido intracelular va a estar separado del líquido extracelular por una membrana celular. Ajá. Esta membrana celular pues va a ser muy permeable al agua. Ajá. Y el líquido extracelular tiene un porcentaje aproximado de un 20%, del cual a nivel intersticial va a ser un aproximado de 16%, y este 16% de una persona de 70 kilos, sus 42 litros que tiene, va a ser aproximadamente 11 litros a nivel intersticial, ¿sí? Este líquido intersticial va a estar separado del líquido intravascular de la membrana capilar. Esta membrana capilar va a ser muy permeable a iones. Ajá. Y bueno, en esa persona de 70 kilos, si hablamos que tiene un porcentaje de plasma de un 4%, pues ese plasma va a ser aproximadamente 3 litros, 2.800 para ser más exactos, ¿sí? De estos 42 litros. Pero es solo plasma, acuérdense, cuando está con todos los elementos formes de la sangre, incrementa el peso del plasma. ¿Por qué? Porque a nivel intracelular de los eritrocitos también hay agua, ¿no? Entonces,
prácticamente este porcentaje del 4 se sube hasta el 7%. Estamos hablando que una persona de 70 kilos tiene aproximadamente 5 litros de volumen sanguíneo. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Diferentes bibliografías hablan de diferentes porcentajes. Por ejemplo, hay unos libros que dicen que el líquido intracelular tiene 35, que el líquido intersticial tiene 16, y bueno, van a encontrar diferentes, pero para fines prácticos ustedes se van a acordar que a nivel intersticial son 40, intracelular son 40 y a nivel intersticial son 16. Ajá. Y bueno, hay otros espacios que también es importante que conozcan, que son los espacios transcelulares. Ajá. Que también tienen agua, ¿no? Y que no están incluidos en estos espacios. Estos espacios que se llaman espacios transcelulares, pues son estos, ¿no? El líquido amniótico, que ustedes se fijan, pues también va a tener bastante agua, dependiendo de la etapa del embarazo en el que se encuentren las mujeres. Obviamente, pues a mayor avanzado esté el embarazo, pues va a tener más cantidad de líquido amniótico y ese líquido pues también se va a contar. El líquido cefalorraquídeo, pues también va a tener líquido en este espacio, secreciones gastrointestinales, a nivel ocular también hay agua, y los espacios ponenciales, que son muy importantes también. Los espacios ponenciales son los espacios que se encuentran entre dos membranas del organismo. Generalmente las más importantes son, por ejemplo, la pleura. Ajá. A nivel de la pleura tenemos pues 2 capas, la membrana parietal y visceral, y adentro de esas 2 capas hay agua, ¿no? Que sirve como para amortiguar, como para lubricar, ¿sí? Entonces a nivel de pleura tenemos un espacio ponencial. A nivel del pericardio también tenemos 2 membranas que van a tener agua entre las 2 membranas. A nivel del peritoneo también vamos a tener un espacio potencial, y estos espacios en condiciones pues de enfermedad pueden incrementar este líquido, ¿no? Por ejemplo, puede haber pericarditis, puede haber peritonitis, ascitis, que es cuando incrementa este líquido en estos espacios potenciales, ¿no? Entonces, en condiciones de enfermedad, pues estos espacios van a incrementar su volumen, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos también los linfáticos, ¿no? Que los linfáticos finalmente también contienen agua, y estos linfáticos pues van a reabsorber la cantidad de agua de los capilares para regresarla a la circulación, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, esos son los líquidos transcelulares que ya les había comentado, ¿no? A nivel del líquido cefalorraquídeo, del ojo, la pleura, ¿no? En el oído interno también hay líquido, en el pericardio, en las articulaciones también puede haber líquido, ¿no? Sinovial, que también en condiciones patológicas pueden incrementar, y bueno, en el peritoneo, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, porque ya me tengo que ir, pero ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora, muchas gracias. No, doctora. Me queda la duda si ya se lo saben todo o no saben nada, ¿no? Porque todo les queda muy claro, ¿no? Necesito que lo lean, porque si no lo leen, pues nada más van a escuchar que estoy hablando y hablando y hablando y hablando y no me van siguiendo, ¿no? Entonces, Doctora, sí, mencionó que la bulimia es la sangre en los vasos. no, es el volumen de sangre en los vasos. Ok, gracias. Ajá. Por eso, por ejemplo, cuando decimos hipervolemia, es cuando hay pues mucha cantidad de plasma, de líquido dentro de los vasos sanguíneos, que al fin y al cabo es sangre, o sea, sí es sangre, pues, ¿no? Pero acuérdense que la sangre es plasma y elementos formes, ¿no? Entonces, hay mucha cantidad de líquido dentro del vaso sanguíneo. Hipervolemia. Hipovolemia, pues es cuando disminuye esta cantidad de líquido, ¿no? Que se puede ver en
enfermedades como estado de choque, deshidratación, ¿no? Que eso también lo vamos a estar platicando en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Entonces, resumen de este tema me lo van a mandar hasta que terminemos la siguiente clase. Estas son 2 clases, ¿no? Entonces, es una clase larga, entonces se divide en 2 clases, ¿no? Para que no se me pierdan y que no haya tanta información, prefiero que revisen muy bien lo que vimos ahorita y la próxima clase vemos la segunda parte, donde ya vamos a estar hablando de otros mecanismos que van a estar influyendo en el intercambio tanto de iones como de líquido, ¿no? Vamos a hablar también de otros conceptos para que los lean, como es la osmolaridad, ¿no? La ósmosis, ¿no? Entonces, por eso ya son más conceptos que no quiero como en una clase meterles como tanta información, porque sí necesito que lo entiendan muy bien hasta ahorita, ¿no? Entonces, el resumen me lo van a mandar completo hasta que veamos la siguiente clase. Yo les aviso si hay clase mañana, no se los aseguro, pero les mando a decir con sus compañeras, ¿de acuerdo? Y pues voy a revisar los resúmenes que me mandaron hoy. Ajá, ya los tengo, entonces voy a empezar a revisarlos y a calificarlos. También les pongo una calificación, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Sí, doctora, gracias. Entonces, nos vemos mañana. Les confirmo más tarde si hay clase mañana, ¿de acuerdo?